Vayan abriendo sus Biblias, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos en la última parte de esta serie, que significa que vamos a llegar al versículo 4 finalmente. Pero antes de eso, quiero volver a repasar algo sumamente importante, y eso es donde estábamos la semana pasada. Y creo que es importante, especialmente en la luz de algunas de nuestras peticiones de oración, ¿verdad? Y eso es el versículo 2, donde Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Una vez más hablaremos de este versículo cuando regresemos a hablar en el versículo 12. Volveremos a hablar de este versículo. Pero parte de lo que hablamos la semana pasada era de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Porque lo que está presentando Pedro aquí es una manera de tener una multiplicación de gracia y de paz en su vida. Y si se acuerdan, parte de lo que hablamos es: quieren gracia y paz multiplicada en su vida. La única manera de hacer eso es a meterse en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y solamente se puede hacer eso al meditar en la palabra de Dios. Y obviamente eso trae a la mente la pregunta: ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Si hace esa pregunta hoy en día, la mayoría de las personas van a responderles con la idea de la meditación del oriente, de una persona con los dedos así diciendo Om, y eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Cuando David dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad? Y cuando dice, y en la ley de Dios medita de día y de noche, ¿de qué estamos hablando? Y les di una parte de un libro que está en inglés, el libro, pero es el plan de batalla de Dios para la mente. Pero captura muy bien lo que significa el meditar. Y no alcancé a leer todo. La última semana nada más alcancé a decir una gran parte de esto. Así que quería leerlo una vez más, pero esta vez por completo. Y luego leeremos una vez más el versículo 1 a 4 y continuaremos de donde terminamos la semana pasada. Pero esto es lo que dice esta explicación de lo que es el meditar en la palabra de Dios. Dice: imagínate que fuiste invitado a una cena privada por un amigo que es conocido como un chef de un restaurante de 5 estrellas, y que tu amigo es conocido por saber cómo cocinar comida deliciosa pero nutritiva, que sabe cómo satisfacer también esta comida. Y en cuanto vas entrando, llegando el día, en cuanto entras a la puerta, el aroma te llega y se te hace agua la boca.
Te llevan a la mesa y te sientas y ante tus ojos está todo un manjar, deleite a tus ojos. Tu amigo obviamente ha pensado cuidadosamente en qué tipo de comidas te iba a hacer. Sin embargo, en cuanto agarras el tenedor y apenas lo has metido a la comida, suena tu teléfono. Y la voz del otro lado es el jefe del trabajo. Y antes de que termine la primera oración, ya sabes que nunca vas a alcanzar a comer las delicias del manjar ante ti, con el estómago vacío y gruñendo y con una sonrisa forzada. Haces tus excusas y sales. Viste la comida. Oliste la comida, pero nunca la masticaste. Nunca la comiste. Y nunca recibiste los beneficios de esa comida. Esa es la vida cristiana sin la meditación. En todo este mundo, la gente van a oír la predicación de la palabra en el día del Señor. Aquellos que son serios del crecimiento espiritual pasan tiempo regularmente leyendo la palabra. Sin embargo, aunque oyen y leen la palabra, muchas veces no mastican, no digieren la palabra. Antes de que pasen tiempo en la palabra, el mundo les está hablando. Y ahí van, en pos del mundo y sus delicias, en pos del mundo y las cosas del mundo y sus placeres. El resultado es visible. Se puede decir que pueden saber un poco de la palabra, pero que nunca disfrutaron la palabra en el poder del Espíritu, que nunca la incorporaron profundamente en sus vidas y que nunca meditaron en las Escrituras. Sin embargo, hay otros que son cristianos que brotan donde sea que estén plantados. Si la vida les da limones, hacen limonada y no se hunden. Y aunque tienen corazones blandos y compasivos, tienen espaldas de fierro. Son valientes cuando tienen que defender lo que creen. ¿Cuál es su secreto? Han aprendido cómo sacar del depósito de la fuente de salvación. Viven cerca de arroyos de vida. Se deleitan en la ley de Dios y en la ley de Dios meditan de día y de noche. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que falta en la vida de demasiados.
Ahora sí, leamos 2 de Pedro, versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, lo único que podemos hacer es pedirte una vez más que nos ilumines. Que un domingo más, Señor, permitas que yo pueda hablar tu palabra claramente y que cada uno de tus ovejas oiga y entienda tu palabra claramente, Señor. Que tu Espíritu nos haga aptos para escuchar y actuar conforme a la claridad de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Estamos en la segunda parte del versículo 2, en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. La única manera que podemos crecer o tener una multiplicación de gracia y de paz en nuestra vida es a través de la palabra de Dios, minando la palabra de Dios día tras día en devoción. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Pueden leer toda la Biblia en un día. Se puede hacer. Se hace. Pero hay una gran diferencia entre leerlo y meditar en la palabra de Dios. Hay beneficio en ambos. El poder leer la Biblia y en el poder meditar en ella. Hemos visto beneficio en nuestro plan de lectura, en el poder leer la Biblia cada día, cada semana. Hemos visto el beneficio de poder hablar y responder las preguntas que hay de la lectura cada semana. Hay veces que hemos tenido la misma pregunta cada año, pero muchas veces tenemos preguntas diferentes. Pero solamente estando constantemente en la palabra de Dios, podemos encontrar paz y gracia en cada situación. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesucristo en su oración intercesora hacia el Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo está orando ante el Padre antes de ser crucificado y está orando, intercediendo para sus elegidos. Y parte de lo que Él ora es que los de Él lleguen a conocer a Dios y a Cristo, a quien Dios ha
enviado. Igual, si van por un momento a Filipenses 3. Versículo, un área que ya hemos visitado varias veces en estas semanas, Filipenses 3, versículos 8 y 10. La declaración de Pablo de el valor de Cristo. 3, 8 y 10. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y conocer a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Es el conocimiento del Señor, el llegar a conocer a Cristo. Es una de las más grandes metas de la vida cristiana. Y honestamente, sin ella, lo único que nos espera es error, desviación. El que alguien venga y nos lleve a áreas de error. Es una de las metas más grandes de la vida cristiana y debe ser tu meta personal más grande, más consumidora. Debería de ser tu pasión más grande. El conocer más y más de Cristo. Él te redimió. Él te salvó. Honestamente, si el conocer a Cristo no es tu pasión más grande, vas al infierno. ¿Quién es Cristo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo oró? ¿Cuáles fueron sus instrucciones? ¿Qué enseña la palabra de Génesis al Apocalipsis de su gloria? ¿Qué enseña la palabra del Génesis al Apocalipsis de su bondad? ¿Qué enseña la palabra de Génesis al Apocalipsis de su amor? ¿Qué enseña la palabra de Génesis al Apocalipsis de sus mandamientos, de sus estatutos? ¿Qué enseña la palabra de Génesis al Apocalipsis de lo que espera Jesucristo de su gente? ¿Pueden responder esas preguntas? ¿Conoces a tu Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo oró Cristo? ¿Cuáles fueron las instrucciones de Cristo? Cada una de estas preguntas son importantes porque Cristo no nada más es Salvador, Él es tu Rey. Él es tu Señor. Mucho es perdido en el cambio de idiomas. Cuando leemos Romanos, no lo leemos con el mismo entendimiento que tiene el lenguaje griego. Honestamente, no lo leemos ahora como gente moderna con el mismo entendimiento que lo hubiera tenido gente del habla hispana hace 300 años. ¿Qué es un siervo?
¿verdad? Es un esclavo. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado, quiten el nombre de Pablo y pongan el suyo y quítenlo de apóstol. Gabriel, esclavo de Cristo Jesús, eso es lo que soy yo. Y cada cristiano es esclavo de Cristo Jesús. Cristo lo dijo claramente, o eres esclavo de Satanás o esclavo de Cristo. No puedes tener a ningún otro maestro o dueño. O eres siervo de Satanás o siervo de Cristo. Eso es lo que significa tener a Cristo como tu Señor. Él es el rey de tu vida. Y cuando Él dice, haz, tú dices, sí, mi Señor. Sí, mi dueño. No hay argumento. Nunca en la vida alguien espera que cuando vaya y prenda uno la televisión, la tele le diga, no quiero servir hoy. Agarras el control, oprimes y que de repente a través de la pantalla salgan unas letras. Hoy no quiero prenderme. Hoy de esta hora a esta hora no voy a estar funcionando. Quiebras la tele o la reemplazas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Pero no nos gusta como seres humanos, como gente moderna, como gente que se la ha pasado en los Estados Unidos y piensa en las acciones horrendas de la esclavitud de los estadounidenses, en la idea de que somos esclavos. Pero es lo que somos. Somos propiedad de Cristo. Cuando la Biblia dice, fuisteis comprados por un precio, es exactamente lo que es. Él es tu Señor. Él tiene dominio sobre tu vida, hoy y siempre. Cristo no estaba bromeando cuando Él vino y dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y ¿dónde? En la tierra. Mucha gente está completamente feliz permitiendo, como si tuvieran el derecho, ¿verdad? Permitiendo que Cristo tenga toda autoridad en el cielo y hasta en la tierra mientras no se acerque a la casa. Pero en cuanto la autoridad de Cristo se meta en tu casa, se meta en tu trabajo, se meta en tu familia, se meta en cómo vives tu vida, ¿ahora qué? El pastor Aarón ha hablado en la serie del hilo dorado de cómo es que en los salmos hablan tanto del dominio de Cristo. Él es el Señor. Cristo siempre ha sido, Él es el Señor eterno, el Señor de la creación. Y eso significa algo. Operamos bajo la bandera de Cristo, vivimos bajo esa autoridad, adoramos bajo esa autoridad, proclamamos esa autoridad. Porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por causa de esto, ve y haz, ve y proclama, ve y vive de esta manera. Eso significa que Él es el Señor y la cabeza de todo lo que haces. Porque al fin de todo, cada rodilla se hincará. La realidad es que si Cristo no es el Señor de tu vida ahorita, no es tu Salvador. No es tu Salvador.
Si Cristo no es el Rey de tu vida, no es tu Salvador. Simple y sencillo. Estas dos realidades van mano a mano. Si es tu Salvador, Él es el Rey de tu vida. Si no es tu Rey, no es tu Salvador. Las Escrituras hablan demasiado claramente de esta realidad. Y Pedro estresa que tenemos que meternos al conocimiento de la palabra de Dios que revela una multiforme gracia y paz en este conocimiento. Este mundo le pertenece a Dios. Mi Rey reina ahorita en cada situación. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi Rey está reinando. Páseme lo que me pase. En el valle, mi Rey está reinando. En el monte, mi Rey está reinando. La palabra de Dios es tan valiosa que honestamente deberíamos deleitarnos en ella. ¿Cómo es que el doctor Sproul habló de esto? Y espero que sea para beneficio de ustedes. Dice el doctor Sproul: hace no demasiados años una mujer escribió un libro de un nuevo converto al cristianismo. Y este nuevo converto quería sentir el peso completo de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento. Así que fue a su secretaria y le dijo que escribiera todas las epístolas del Nuevo Testamento, palabra por palabra. Cada epístola, una a la vez. Y que se las mandara por correo electrónico a sí mismo, como si fueran mandadas a él personalmente. El hombre recibió las epístolas por correo electrónico y los leyó como si fueran escritas personalmente a él. Dice: si Dios te escribiera a ti una carta solo para ti en el buzón, y tú fueras al buzón y agarraras la carta, y allí con tu nombre está una carta escrita por Dios mismo, escrita por su mano, ¿la tirarías a la basura? No, la leerías repetitivamente, continuamente, hasta que lo supieras hasta los más pequeños detalles del texto, porque tú sabes que estás siendo informado por Dios mismo. Yo estoy convencido que tenemos esta misma realidad en las Sagradas Escrituras y nunca nos graduamos de la escuela de Cristo. Siempre estamos aprendiendo más profundamente, más cuidadosamente, y esperamos más perfectamente las cosas contenidas en la palabra de Dios. Fin de lo que dijo el doctor Sproul. Y es la verdad. Hay gente que se queda con cartas de artistas que les escribió Elvis Presley, que le escribió el presidente X, que una carta de esta persona famosa, que esta carta de esta persona famosa. Tenemos en nuestras manos lo más valioso de toda la eternidad. ¿Y cuándo la abren?
¿Cuándo la leen? ¿Cuántas veces no nos pensamos simplemente pasárnosla meditando y meditando? Y cuando lo realizamos hasta lloramos, Señor, perdóname, porque honestamente hasta ahorita no me cayó el 20. Es por eso que Pedro continúa diciendo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La diferencia entre el poder que Dios da a su gente y lo que los que enseñan falsa doctrina, las falsas religiones, es absolutamente diferente. Dios nos llama a su palabra. Las religiones falsas, materialistas, siempre los van a llamar a todo tipo de sistemas o de métodos erróneos. Acuérdense que el propósito de esta carta es el encontrar la manera de combatir herejía, de combatir falsa doctrina. ¿Saben? Puedo sumarizarlo fácilmente con la palabra de Dios. Ese es el punto de Pedro siempre, siempre, siempre. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Para cuando lleguemos al versículo 16, él va a decir, no son visiones. No son estas cosas supernaturales y extraordinarias. De hecho, no son ni las cosas increíbles que yo vi. Aunque yo soy testigo de los milagros, yo vi al Señor en la montaña de la transfiguración. Sin embargo, dice en el versículo 16, Pedro, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Él vio la majestad. Pero dice, y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es más segura que cualquier otra cosa. Y ese es el punto que está estresando desde ahorita. Más allá que cualquier cosa que puedan hacer los místicos, los brujos, las brujas, los astrólogos, lo que sea. La palabra de Dios. ¿Dónde está el poder? ¿Cuál es la fuente de poder? ¿Son los rituales? No. Aquí dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Y ahí quieren parar mucha gente. Ah, qué excelente, lo tengo todo, ¿verdad? No, todo. ¿Cuánto concierne a qué? La vida y a la piedad. ¿Dónde? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios pone restricciones. No se puede encontrar de ninguna otra forma. Primero que nada, tenemos todo el poder divino a nuestra disponibilidad para la vida y la piedad. Pero solamente tenemos acceso a ese poder divino mediante la palabra de Dios, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. En lugar de fuerzas supernaturales o de brujerías o de hechizos o de X, el Señor nos lleva a su palabra. El Señor no nos llama a experiencias supernaturalísticas. Pero piensen lo que está prometido aquí. Dios
los apodera con absolutamente todo. Todo lo que necesiten para la vida y la piedad. Y lo hace por la palabra. Esta provisión tiene un medio, porque las palabras son importantes, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice Martín Lutero, tal poder de Dios, tal suprema gracia viene de ninguna otra fuente más del conocimiento de Dios. Porque si lo cuentas a Él como Dios, también puedes tomarlo a Él como la fuente de todo, como Pablo dice. En Él encuentras todas bendiciones de palabra y conocimiento, así como la predicación de Cristo es hecha poderosa en vosotros para que no tengan necesidad. Esta es la más grande y más noble y más necesitada cosa que Dios nos puede dar, para que de en el cielo podamos recibir tales bendiciones increíbles y milagros como el conocimiento. Hay tanto que se puede decir en cada uno de estos versículos. Pero si han visto desde el versículo 1 a los que hemos visto una y otra vez, el conocimiento de Dios es supremo. Continuaremos la próxima semana viendo la suficiencia de ese conocimiento. Terminamos con las palabras de Pablo en Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.